Lectura del libro Fuente la Reina, costumbres, anécdotas, historia, lenguaje, puntos suspensivos, que parecen abrir una especie de expectativa hacia el futuro, con el que terminará esta intervención que prometo no exceda de los 45 minutos y son exactamente las 8 menos 12 minutos, porque de aquí a una hora, exactamente 57 minutos, empieza un acontecimiento. Ahora eso lo llaman evento, y yo me resisto, porque es un anglicismo innecesario, un acontecimiento como es, palabras mayores, un partido España-Italia en el Santiago. Por tanto, y pongo mi reloj de nuevo en esa hora, según mi reloj, las 8 menos 11 minutos, yo debiera haber acabado a las 8:35, y si no he acabado, me retiran la palabra. Serán 12 puntos que voy a leer para que todos sepan, por cierto, que encantadores están ustedes todos y ustedes todas. Es un honor, es un tópico decir que es un honor, pero es un orgullo y es un sueño decir que es un honor venir a este pueblo. Lo digo yo, que no soy particularmente monárquico, venir a la reina. Y estar aquí, cuando tantas veces vine de jovencillo, de niñato, de adolescente, a ver los toros, a hacer las cosas que uno suele hacer entre los 15 y los 20 años. Venir andando y volverme andando al pueblo de donde soy, que es otro pueblo de nombre femenino, como la reina, Puebla de Arenoso. Mi nombre no sé si lo habría de decir, con el permiso de donde fuera, es José Enrique, que son los dos nombres de pila de mis abuelos, paterno, José Manuel Conrado, y materno, Pedro Anselmo Gil Collado. Mi apellido es Gargallo por mi padre y mi segundo apellido es Gil por mi madre, que es un apellido muy interesante, pienso yo, y que tiene su historia. Ayer fue San Gil, pero como nombre. Hablaba esta mañana con... Aún no he empezado la conferencia, hablaba esta mañana con unos medio parientes de Chile que han estado por la Puebla y que me decían que, por desgracia, en el sur de América llamarse Gil es una lacra. Que allí tiene un mal sentido. Es como llamarse... Es como ser de un pueblo llamado, porque la historia lo ha querido así, Guarromán, que nada tiene que ver ni con los guarros ni con los gorrinos. No he venido a hablar de esa historia. Por tanto, les habla José Enrique Gargallo Gil, hijo de Enrique y Araceli, nieto de Pedro Anselmo, María Agustina, José Manuel Conrado, y presentación. He dicho presentación, esto no va a ser una presentación, esto van a ser los ecos de una lectura de este libro que me fue regalado hace exactamente 8 días, que empecé a leer hace 7 días, que he leído, que he intentado, con mis anotaciones particulares, asimilar, hacer mío, y donde cada cual lee y ve cosas. Y yo intentaré dejar aquí el rastro, la seguida de lo que me ha sugerido la lectura de este libro, en 12 puntos, decía, que son 1, y los enumeraré y los iré contando, que así los presentes saben lo que les queda de paciencia. 1. Leer, lectura, lección. 2. El nombre del autor del libro, Gonzalo Moliner Tamborero. 3. Fuentes, fuente. 4. La reina, fuente la reina. 5. ¿Qué reina? 6. La mirada al pasado y al presente. 7. Un promotor. 8. Cultura popular y lenguas romances. 9. El territorio y sus nombres. 10. Fiestas, tradiciones y juegos. 11. Vocabulario. 12. El futuro. Ahí sale el futuro. Decía que empezaré por el nombre. Por el nombre, los nombres son esenciales. Hay una canción de Bob Dylan que dice "Man gave name to all the animals at the beginning", o in the beginning. El hombre dio nombre a todos los animales. De hecho, otros piensan que fue Dios. Los nombres son esenciales. Que alguien se llame Juan, que alguien se llame Elvira, que alguien se llame Ernesto, que alguien se llame Paco, que alguien se llame Gonzalo. Porque es un nombre familiar. ¿Por qué se dice Gonzalo en la tradición hispánica? Porque es un nombre introducido en la península ibérica hará cosa de 1000 años, desde una potente influencia
denominadora, es decir, antroponímica, vaya, es decir, un nombre de origen germánico, no alemán, germánico, de hace 1000 años. Gundisalvus, que venía a significar, bueno, no pasa nada, tiene que ver con la guerra, con la valentía, con el arrojo. Parece que fuera premonitorio. Moliner. Si alguien no supiera de quién se trata, diría Moliner. Això es catalán. Y yo le diría, ¿y aragonés? Eso lo sabemos los romanistas, porque Moliner, que no molinero, como se deslizó, porque siempre hay erratas cuando uno presenta papeles o textos, Moliner, que no molinero, no solo es catalán, sino también aragonés, y aquí hay un rastro de ello. Por eso, una gran aragonesa, que no entró por desgracia en la Real Academia Española, doña María Moliner, que no era catalana sino aragonesa, se llamaba Moliner. Por eso hubo un jugador en el Zaragoza, bueno, creo que aún sigue, pero ya tiene su edad. Hablaré un poco de fútbol, porque eso siempre hace más llevaderas las cosas. Zapater juega o ha jugado en el Zaragoza. Zapater no es catalán, catalán es Sabaté, castellano es zapatero, aragonés es zapater. Samitier fue un gran portero de Barcelona, José Samitier, Josep Samitier. Era de origen ostense, porque hay una localidad en la ribera del río Cinca, cuyo nombre es Samitier, que es la deriva románica, hacia el romance aragonés, del latín Sancti Emeteri, definitivo, es decir, de San Emeterio. De ahí viene, ¿quién lo diría? Santander y San Merí. San Merí, patrón de Gracia, de la Vila de Gracia, donde se realiza una romería a cierta ermita al otro lado de la Sierra de Collserola. San Merí aún deja notar su santidad. Samitier medio la esconde, Santander la esconde por completo. Es lo que tienen los nombres, que se disfrazan en la historia, y hay algunos que han llegado a perder su olor o su loor de santidad. Por tanto, Gonzalo, iba a decir Zapatero, correcto, Moliner, tamborero. En ese nombre he pensado esta mañana y tengo siempre un especial y emocionado recuerdo en mi propia vivencia de lo vivido y en la memoria del corazón, que es para mi abuelo Pedro Anselmo, con quien yo solía ir andando de la Puebla, de Arenoso, a San Agustín y volvía, y almorzábamos en el puente del Tamborero, que permite vadear o pasar el barranco del Tamborero, que poco más abajo convierte su nombre lindamente en Barranco de Escolán, que riega la huerta de los Caldes. Y ya tenemos el nombre completo, es decir, el nombre de pila con los dos apellidos paterno y materno. Gonzalo Moliner, tamborero. 3. He hecho de momento 1, leer lectura. No, vuelvo atrás, rebobino. No he hecho el primero. Pero como esto no se está grabando, no pasa nada. Iremos hacia atrás y tenemos que leer. Leer es lo que hago yo ahora literalmente. Y leer es lo que he hecho al leer esto. Pensé en ponerle a esta conferencia un título de lección, pero entonces se me habría entendido mal, porque habrían dicho, pero menudo prepotente y pedante, ¿viene a darnos una lección? No. Vengo a exponer el fruto de mi lección. Lección quiere decir el acto de leer. Una lección, en el mundo medieval, es el acto de leer. Está clarísimo, de hacer acción, de micción, y de muchas otras formas, de segar, sección, aunque no lo parezca, porque una sección es el fruto de segar, y de leer, lección. Una lectura es otra cosa. En su origen fue lo que se llamó un participio de futuro del latín. Futuro quiere decir lo que ha de ser. La forma del latín futurus era el participio de futuro del verbo esse o sum, lo que ha de ser. Y lectura y aventura es lo que ha de venir. Y nascituro es el que ha de nacer. Y factura en principio era lo que se había de hacer, pero ahora puede significar otra cosa. Del mismo modo que facción es lo que se hace, pero después se ha convertido en otras cosas. Yo tengo facciones que recuerdan a mi padre y a mi abuelo. Pero no soy de ninguna facción política en particular. Facción puede tomar sentidos diversos. Me hace gracia emparejar esta deriva de palabras. Las historias de las palabras son hermosísimas. Y aquí yo me había anotado para dejar constancia de ello. Lección, hacer, factura, facción. Y podríamos seguir jugando, consiguiendo muchas otras formas derivadas en pura y en ción. Eso era el punto 1. El 2 ha sido el nombre, Gonzalo Moliner,
tamborero, y ahora sí que vamos al 3, donde yo tengo anotado garabateado, porque ha sido mientras empezaba a ver la etapa de la vuelta de mí mismo. Así ha sido y está muy garabateado, se puede comprobar. Fuentes, nombre antiguo del pueblo, en plural, Fuente, nombre reciente, que se adjunta a Fuente la Reina, como muy bien se explica en este libro. Hay muchos lugares llamados Fuentes, no lejos de aquí, Fuentes de Rubielos, para la gente del área de Rubielos, Fuentes ha de ser Rubielos, la de Rubielos. Fuentes de Ayódar, no lejos de aquí, para la gente del terreno es Fuentes, y ya está. Hay un lugar extraordinario desde el punto de vista filológico de la historia lingüística de la península ibérica, que es Fonz, F-O-N-Z, Fonz, que es la deriva en un lugar de encrucijada entre el ámbito lingüístico aragonés, el catalán y el castellano, del latín fontes, que ha devenido Fonz en un lugar donde no tenemos, curiosamente, fuentes con el diptongo ue del castellano, como en puerta, sino la forma propia del catalán, porta, Fonz. Pero en cambio tenemos la terminación propia del aragonés, donde el plural de mofé, alto aragonés, quiero decir, el aragonés pervivente y muy castellanizado ya del Pirineo, que está, en cierto modo, en la base histórica de la lengua originaria de nuestras comarcas. El caso es que, bien, lo que venía a querer explicarles es que Fonz es el fruto de una especie de hibridismo entre unas formas, unas facturas o hechuras que son de tipo catalán o noruego, y otras que son de tipo aragonés, la F inicial, o la Z gráfica final, Fonz, cuyo aspecto, que imagino yo al pronunciar Fonz, es una delicia para el romanista que yo pretendo ser. Bajando las 8, bajando del plano de la Puebla de Reynosa a la Fuente de la Salud, hay una partida que se llama Las Fuentecicas. No puede estar más claro que Las Fuentecicas es un diminutivo de fuente, y se ve correr el agua, es una delicia. Si tuviéramos tanta riqueza de gentes y económica como de fuentes en la Puebla, seríamos Hollywood, pero no tenemos esa suerte de tener tanta riqueza de personas y de materia económica como de agua, que se nos va antes al río y ahora al pantano. Esta mañana, paseando con Miguel, a quien agradezco muchísimo que me haya dejado ver y vivir la Bojera, he visto un rótulo donde aparecía Fontanillas, que creo que es de Montanejos, y se ve que es una fuente, como en la Plaza de Cataluña, no lejos de donde tuvimos aquel tremendo atentado hace poco, en mi ciudad, en mi otro pueblo, que es Barcelona, tenemos el carrer de Fontanella. Como tenemos un lugar que se llama Fontaneda y que da nombre a una antigua firma o empresa de galletas situada en Aguilar de Campoo. Y Fontaneda quiere decir lugar de fuentes. En la Puebla también, bajando al Maure o a Maure, no, perdón, subiendo hacia los corrales, hay un lugar que la gente llama Lantanilla, y que en realidad es la Hontanilla. Le preguntaba yo a Lorín de Morte si me sabía identificar en Lantanilla una fuente pequeña, y no, porque es una fuente ya más disfrazada. Lantanilla es la Hontanilla con H inicial. Sucede que en castellano la F inicial se aspira y pierde, por eso fumo, humo, por eso hoguera, frente a fuego y fuente. Obsérvese que cuando hay un diptongo ue, la F se ha conservado por razones que ahora no conviene idear aquí porque no les quiero a ustedes castigar demasiado, pero es algo regular. Fuente frente a hogar y hoguera. Fuente frente a hontanar, con H inicial. Deberían haberlo escrito con H inicial quienes fabricaron el cartel que hay, se lo dije a Macarena y a alguien más, en Montanejos, en la Miranda, hacia el lugar que ocupó en su día Campos de Arenoso. Hontanar tiene que ir con H porque es un lugar de fuentes. Y en Hontanar, la H, que es el testimonio de la antigua F, acabó perdiéndose. Por tanto, obsérvese, fuente, Hontanar, fuego, silencio, hogar. Muchas gracias. adiós, Silencio. Y ahora quiero hablar, como lo hice en Valencia el 9 de septiembre del año pasado, en presencia de mi primo político Juan Patay, de un caso de disfraz de fuente que para mí me resulta emocionante. Se trata de la Juan Manzana y la Juan Martín, que son dos fuentes llamadas fuente popular de nuestro tipo de habla, hace que se articulen Juan Manzana y Juan Martín y que se acaben, yo digo en broma,
juanizando, es decir, humanizando hasta el punto de que retienen el acento. La Juan Manzana y la Juan Martín, hasta el punto de que, sin reconocerse en ellas una fuente, la gente acaba diciendo la fuente de la Juan Manzana y la fuente de la Juan Martín. Pero Juan ya era una fuente que se ha disfrazado y se ha humanizado de manera enternecedora. Hay un ejemplo que me he inventado, he pensado que podría traer aquí esta mañana, y que a mí, cuando descubrí el origen de determinado apellido que se funda en un nombre de lugar, me pareció fabuloso. Los que tenemos cierta edad y somos aficionados al fútbol, conocimos a un jugador del Sporting de Gijón, o Sporting, que se llama Fanjul. En realidad Fanjul es un nombre de lugar, y en asturiano es Fanxul, escríbase con X, pronúnciase en X, Fanxul. Y Fanxul me lo confirma don Ramón de Andrés, excelente romanista asturiano y gran amigo, que procede de Fonte Iuli, es decir, la fuente de Julio, probablemente del viejo Julio César, en resonancias de nuestros orígenes romanos que son realmente dignas de absoluta admiración. Hay una región en el norte de Italia, hoy jugamos contra Italia, dicen, que se llama Friuli en italiano, y en friulano se llama Friul, y en castellano se nombra Friul, y Friul, de ahí era Pasolini, por ejemplo, y de ahí fue un gran entrenador que entrenaba a Italia cuando ganó en España en el 82, y muchos aquí no habían nacido, que se llamaba Enzo Bearzot. Bearzot significa en friulano jardinero, campesino, agricultor. Le llamaban Uvecchio, porque lo veían viejo, tenía 50 años, menos que yo, pero eso de lo viejo, lo joven o lo nuevo es siempre, a lo largo de la vida, bastante relativo. Pues bien, ¿de dónde viene Friul? Responde. Forum Iuli, el for de Julio César. Fonte Iuli es el origen de Fanjul, y Forum Iuli es el origen de Friul. Bueno, aquí me he querido marcar un relativo farol porque he pensado, ¿qué les puedo contar yo lo de Fuente de la Reina que no sepan de su pueblo? Digo, pues les voy a traer otras fuentes. Y entre ellas una fuente absolutamente disfrazada, como es el lugar llamado la Fonte Fanxul, en cierta parroquia asturiana, cuya ubicación no interesa detallar. Hasta tal punto pueden llegar a disfrazarse las fuentes. Son las 8:06 y empezamos el punto cuarto, titulado La Reina, Fuente la Reina. A ver, lo voy a repetir. No he dicho Fuente la Reina, sino Fuente la Reina, aposta. Si yo digo Padre Nuestro, digo Padre con acento y Nuestro con acento, como en la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero si digo reza un Padre Nuestro, el acento solo va sobre nuestro, porque se ha hecho un compuesto y la parte componente primera ha perdido el acento. Eso es lo que viene a llamarse en lingüística o en filología proclisis. A veces la proclisis tiene como resultado una pérdida de elementos fonéticos sonidos que normalmente no habrían desaparecido. Es normal, cuando alguien o algo se hacen delegados o satélites de otro algo o de otro alguien, pues pierden trozos, se enflaquecen, se hacen más menudos. Eso justifica que Fuenlabrada, he sabido que hoy en Fuenlabrada ha habido un accidente que ha hecho que el aire fuera irrespirable, y a vecinos de los pueblos vecinos les han dicho que no se movieran de casa. Y cuando he ido a Fuenlabrada he pensado, mira, Fuenlabrada, Fuente Labrada, pero no decimos Fuenlabrada, sino Fuenlabrada. Como decimos Fuente la Reina, en realidad popularmente la reina, porque es evidente en todos estos casos que el elemento sustantivo primitivo acaba desapareciendo. Lo que primero fue una iglesia catedral se ha convertido en una catedral. Lo que fue un sitio local se convirtió en un local. Son casos de sustantivación de antiguos adjetivos que acompañaban a un sustantivo al que acabaron relevando. Cuando dice la reina, ¿de dónde eres? De la reina. En las jotas, en las copas, en las prosas, seguramente saldrá la reina, que es lo normal. Vamos a los toros a la reina, no a Fuente la Reina. Fuente la Reina es más culto. Eso me recuerda cuando uno dice, soy de Puebla de Arenoso. Eso suena sonoro y solemne. Si dice uno, soy de la Puebla de Arenoso, le pone el artículo, que es una posibilidad. Pero si uno habla con naturalidad y en familia, como yo aquí, dice que soy de la Puebla. Y no tiene que decir de cuál. Porque cuando uno está cerca de la Puebla, se queda claro. Si uno está en la Puebla de Sanabria, uno está
la puebla de Valverde tiene que precisar que es de la puebla de Hermoso, pero si está tranquilamente en su pueblo dice que es de la puebla. Y si uno es de Fuente la Reina y está en su salsa y en familia dice que es de la Reina. ¿Saben ustedes de dónde viene duende? Yo siempre he pensado que las palabras amigo Paco, amigo Gonzalo, amigos todos, amigas todas, claro, tienen su duende. Cada palabra tiene su duende. ¿Y de dónde viene la palabra duende? Bueno, hago la pregunta porque la responderé yo, es una pregunta retórica, naturalmente. Dueño de casa. Dueño viene de dominus, que era el amo, de domus, dominus. Dominus origina dueño. Y dueño de casa pasa a duende casa por propisis y después pierde la casa, pero se queda con el duende. Duende casa, duende. Sobre todo por vía de la variedad andaluza en el sur de la península ibérica. Sevilla tiene un sabor especial, Sevilla sigue teniendo su duende. Jumpudia es un lugar, no he podido comprobarlo porque no me quedan datos en el móvil y no he podido ir a chupar wifi, pero si no recuerdo mal, Jumpudia es un lugar de Huesca que viene de Ponte Pútida. Estoy convencido de que vuestra Pudia, la Pudia, que lleva hacia Montán, el camino hacia Montán, ha de ser un lugar originariamente motivado por la idea de la putidez, el hedor, de modo que Pútida, por razones de fonética histórica, la T, como en cantatu, cantado, pasa de, y la D, como en tea del castellano, no como en teda, como lo llaman aquí. Y en muchos otros casos, del mismo modo frío, no freddo del italiano, se pierde. Por tanto, de pútida sale pudia. Estoy seguro. Bueno, y si no, pues me corregiré y me habré equivocado. Pero estoy convencido, en cuanto yo oí pudia, vi la jumpudia que cuando estudiante de dialectología española, con un gran hombre, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Joan Ben, nos enseñaba, a partir del manual de dialectología de don Alonso Zamora Vicente, que Jumpudia era un lugar de Huesca donde Jum era el resultado de fuente o fonte de latín pútida. Y por ese camino, Pudia, la Pudia, ha sobrevivido como sustantivo, como nombre de lugar, a algo en lo que subyace la idea de fuente. Aquí hay muchas fuentes, entre ellas la muy conocida de las mangraneras. No me entretendré en hablar de Honrubia, que es una fuente rubia, no me entretendré a hablar de Fonbuena, que es una fuente buena, ni me entretendré a hablar de Puente la Reina, puente con P, no Fuente la Reina, que es un parónimo, es decir, una palabra casi idéntica, casi homónima, no del todo, que a veces resulta en una búsqueda de Fuente la Reina cuando te dice la máquina, que no es tonta, sino que va a la suya, dice, ¿habrá querido decir Puente la Reina? No, he querido decir Fuente la Reina. Fuente la Reina, por cierto, está en el Camino de Santiago, en Navarra, y tiene un puente que pasa por encima del Arga, que previamente ha pasado por Navarra en su camino hacia Occidente. 5. Hemos dicho la reina, Fuente la Reina, 5. ¿Qué reina? Doctores tiene la Iglesia y no les voy a explicar a ustedes la explicación. Me voy a trasladar aquí la explicación de las páginas 93 a la 99 tituladas La historia presunta y posible, la leyenda de la reina Mora y de la reina Leonor. Parece que la reina Leonor es la candidata más bien posicionada, como le dicen, para ser la reina fundadora, onomásticamente, de Fuente la Reina, porque la mora tiene su qué, tiene su encanto, pero normalmente los moros y las moras, como en las fiestas de moros y cristianos, dan muy bien para la imaginación popular y para el festejo. Del mismo modo que yo no me creo en absoluto que Fanzara, no lejos de aquí, pueblo castellano hablante, con un dialecto peculiarísimo, el fanzarino, cuyas peculiaridades, siempre pasa así, se han ido deshaciendo en el castellano. En Fanzara decían fanzara, con la Z sonora, y decían, y quizás siguen diciendo cinco y brazo, y otras peculiaridades particulares de esa localidad, Fanzara, cuyos originarios, cuyos habitantes te explican. Y además dicen, Logaus, ¿saben usted mejor que yo de dónde viene Fanzara? Porque claro, uno no es de Fanzara, pero no ha estudiado cosas de la filología. El problema, Gonzalo, el problema, Pablo, el problema, amigos, es que a lo que uno se dedica, se atreve todo el mundo. Si uno es astrónomo y le dice a alguien, aquello es Júpiter, le dirán, pues de acuerdo. Pero si uno es filólogo y le dice a alguien, Fanzara viene de tal, o el Alto Aragonés es fruto de la romanización tardía tal, se lo queda mirando y dice, no. Si uno dice que horchata quizá proceda del latín ordeata, que sería un derivado de ordeum, que significa cebada, no quiero decir que venga de la cebada, sino que la forma etimológica es ordeum.
cuando Jaume I llegó allá y le dieron un vaso de horchata, yo estaba tan contento de haber hecho Valencia suya y cristiana que le dijeron a la sola de bar, chata. Eso no se lo cree nadie, hace sonreír porque lo hacen para entretener una conferencia cuando son las 8:13. Pero Fantara, señores, no viene de la unión conyugal de un moro que se llamaba Fan y una mora que se llamaba Zara, y que nada tiene que ver con el imperio actual de Zara. No. Fantara no se sabe muy bien de bien, es de origen árabe, pero Fantara no viene. Ahora es bonito pensar que a lo mejor sí, y sobre todo es bonito y es enternecedor creer que los lugareños de Fantara, a cualquiera de ustedes, si van allá, les explicarán eso, y si a alguien se le ocurre explicar que quizá no, a ustedes saber mejor que yo, que soy de Fantara, de dónde viene Fantara, ¿qué le vamos a hacer? Toda la vida los filólogos cargaremos con esta cruz. La historia resulta imposible, decía. Teruel, tengo anotado aquí, nada tiene que ver con toros ni con el torico, es una leyenda, es una etimología popular. Teruel es fruto del latín turiolum, que es el diminutivo en masculino de Turia, el nombre prerromano, prelatino, para el río que nace Guadalaviar, que sigue un tramo por la serranía con el nombre popular de Río Blanco, que eso es lo que significa en romance, Río Blanco. Guadalaviar, Guad es río, y Aviadún es blanco, Albaida es la blanca. Y por tanto Turiolo es el pequeño Turia, que es el nombre que recibió el río Alhambra, contribuyente del Turia, antes de llamarse con la capa árabe que vino después, Alhambra, que en origen significaba Alhambra, la roja, como la Alhambra de Granada. Una cosa es la ciencia, la etimología científica, que a veces puede errar, porque el mejor sastre, dicen en catalán, el millor sastre les garra, y el mejor herrero puede... cualquiera, quien tiene boca se equivoca. Pero la etimología científica nos dice que Teruel viene de Turión, por eso con U se dice que uno de Teruel es, no teruelano, sino turolense, porque el nombre latino de esa localidad, nacida en el encuentro fraternal del río pequeño, que es el pequeño Turia, y el río mayor, que es el Turia grande, dio lugar a la creación allí de la localidad de Teruel, ganada a los moros, si no recuerdo mal, en poco antes de 1200, que me corrija alguien porque yo de historia no tengo ni idea. Tengo aquí a continuación el punto 6 y vamos avanzando. El libro. El título de este epígrafe es... No, después le cambié el título. Primero era el libro, pero al cabo de media hora lo transformé por razones organizativas en La mirada al pasado y al presente. Porque quería decir que el libro no es una biografía. Habrán notado ustedes que no he hablado mucho del libro, porque ya lo he dicho, que no venía a hacer una presentación del libro, sino una lectura de lo que me ha sugerido el libro, que es muy bueno que lean todos los presentes. Y si es posible que relean, que, lo decía Borges, es la mejor manera de leer, releer. La mirada al pasado y al presente. El libro no es una biografía, pero tiene toques biográficos. En las notas, no las leeré para no perder tiempo, 48 y 49 enternece encontrar a los abuelos Saturnino y Balbina, respectivamente. En la nota 75 cautiva el corazón encontrar a Leo, literalmente, mi padre, y entre guiones largos, quien luego fue mi padre, porque la foto es de su padre con 16 años cuando aún no era su padre, sino que el tiempo querría que hubiera de acabar siéndolo. 7. Y ya ven ustedes que avanzo, porque si no, no llegaremos a ver el partido. Un promotor. Y aquí sí voy a abrir el libro para leer literalmente de la página 130. ¿Qué es un promotor? Un motor compró. Un motor es algo que mueve y que se mueve. Y un promotor es quien promueve que se muevan las cosas. Un promotor es el señor Gonzalo Moliner. Y, según sus palabras, es un promotor, que siempre hace falta un promotor, dispuesto a recibir todas las críticas de quienes lo ven todo en negativo, que también abundan, y esta figura es más bien escasa. No las de los que critican, que abundan mucho, sino la de quien promueve y recibe las críticas con estoicismo. Porque hace y hace y deshace, y llega el primer soplaraitas, y le dice, yo creo que esto no lo habéis hecho bien, no está bien aquello otro, pero ¿y quién mueve? ¿Y quién promueve? Es emocionante que haya promotores, es necesario que haya. Yo creo que en la imaginación de Cervantes hubo un promotor que era el Quijote, tiene que seguir habiendo. Yo que tengo, bueno, ya lo digo hace varios años, por tanto ya no la tengo. Decía hace unos años que tenía la edad del Quijote, pero creo que ya lo he superado. Me siento, y de otro
y ha de haberlos, son necesarios, son imprescindibles. Y no tienen que decaer, aunque haya soplagaitas que les vengan a criticar, siempre negativamente, no constructivamente. Ese era el punto 7. El 8 dice, cultura popular y las lenguas romances. En realidad eran 2 puntos que se han fundido en uno. ¿Por qué? Pues porque quería que me salieran 12 puntos y me salían 13. Y me he organizado para que me salieran 12, que es un número redondo, como los apóstoles, aquí los meses del año. Se dice en la página 135, y vuelvo a leer, sobre cultura, sobre cultura popular. Es que me ha sacado el novedad, como dicen en mi pueblo, y posiblemente aquí también, no es que esté constipado de momento. 131. A propósito del vocabulario, y en cualquier caso lo que sí que quiero aclarar, leo del libro literalmente, es que las palabras que he recogido son las propias de una, y aquí viene lo importante, cultura popular que nada tiene que ver con lo que podría considerarse incultura. Yo de hecho me había notado cultura popular no igual con una barrita así, a incultura. La cultura popular es cultura con mayúsculas. Por esa razón, el agricultor es un hombre cultivado y que cultiva. Puede haber agricultores que no sepan ni leer ni escribir, pero son más cultos que muchos que se las tienen de cultos. Me ha encantado esa mención que llena de contenido a ese epígrafe mío de cultura popular y lenguas romances. En el mismo párrafo de la página 131 puedo leer, y me ha gustado, como supuesto, ahora dicen presunto de cualquier cosa, yo soy un presunto especialista en lenguas románicas. Y me ha gustado leer que las lenguas romances, derivadas del latín, no son otra cosa que, me lo anoto, porque cuando empiece el curso, que me parece que empieza la semana que viene, el mío, yo les diré, ¿qué son las lenguas romances? Y anoten ustedes, así con tono serio a los alumnos, anoten. Un latín acomodado a cada territorio. Hablamos latín en realidad, hablamos un latín que se ha deshecho en romances. Y lo dice alguien que es un romancero y al que le gusta romancear. Así lo decía de mi abuela presentación. Un latín acomodado a cada territorio. Y eso da pie al punto 9, que he titulado El territorio y sus nombres, donde se acumulan muchas cosas. Yo no concibo ningún territorio sin nombrarlo. Para mí un territorio no es un territorio innominado. Yo veo un barranco y lo noto y lo nombro barranco, sea Escolán, sea Tamborero, sea el barranco de la Viñaza, sea el barranco salobreño de mi pueblo. Los lugares, las personas tienen nombre, pero los lugares tienen nombre y no se funda ese nombre en una casualidad, sino que los nombres describen el territorio. Si hay un lugar que se llama Las Mangraneras es porque ahí hay mangranas, o las hubo. Y porque las mangranas, la mangrana es el nombre que recibe aquí en mi pueblo, lo que en otros lugares se llama granada. Y posiblemente la etimología que han defendido los especialistas es milegrano, es decir, miligranos, melgrana, malgrana, mangrana. Si yo veo sunsidas, las sé sunsidas. ¿Cómo explicar a un señor de la Mancha que es una sunsida? Una sunsida, tú la ves y la notas. Una sunsida nace de un día para otro y estamos llenos de sunsidas aquí y en mi pueblo. Por eso los nombres del lugar dan para muchas sunsidas. ¿Qué decir de los cinglos? El otro día, y para esto voy a levantarme un momento, esto es un cinto o un cinturón, ¿verdad? Que ciñe la cintura. Viene de cingere, ceñir en latín. De cingere viene cinto y cintura. Cintura como factura, como hechura, como futura. Pues bien, cinglo es una metáfora preciosa, una imagen de algo que viene a ser como una especie de correa cinturón de una montaña. Un cinglo es una humanización de una montaña. Un cinglo es un cinglo. Pues está claro, la misma palabra lo dice. Ahora ven, y cuando alguien dice, eso viene del catalán. Cingle en catalán, por decía, y cinglo comparten etimología del latín cingulus, que es un derivado diminutivo de cinger, es decir, como si dijéramos un cinturoncillo. Pero vayan a Zamora o a Toledo y hablen de cinglo y no los entenderán. ¿Que no se puede decir en castellano cinglo? Hombre, ¿que no figura en el diccionario de la academia? ¿Y qué? Cinglo es tan lícito como despeñadero o como se le llame. Cinglo es palabra nuestra irrenunciable. Esto es cultura popular, no es incultura. Morrón. Morrón es un morro grande, un morro
que te lo pisas. Le digo, tienes un morrón que te lo pisas, porque es un morro grande. Se ve claro, como un cabezo es una cabeza hecha masculino, o una loma es una feminización del lomo. Nuestro entorno está hecho de imágenes humanas, hasta una fuente puede juanizarse y acabar entendiéndose como si fuera un nombre de persona, Juan. Tenemos en la Puebla y aquí Solanares y Umbrías, es normal, estamos en un territorio quebrado donde el sol entra o no entra en función de la tierra y del recorrido y de la proyección del sol en su cenit o en su cenit, en su variación estacional, de los días más cortos a los más largos, del sol más cacho o gacho al sol más alto. Tenemos Umbrías y Umbrihuelas. Tenemos en la Puebla un lugar que yo recomiendo a todos. Yo me propongo como guía, cicerone, diríamos en italiano cicerone, para acompañaros al lugar más bonito que a mí me parece que existe en la cuenca estricta del Alto Mijares, no digo nada de menos, que es el Chorrador de la Umbría. No tiene nada que ver con Covadonga, es mucho más bonito, es mucho más bonito. Uno se sitúa dentro de la cueva y ve bajar el agua con una cortina que pasa a través de unas tierras calizas y procedente de la fuente de la Umbría. Y tras las aguas puede observar el vergel que es el Valle del Mijares. El Chorrador de la Umbría es una maravilla, no solo porque es un lugar precioso, sino porque tiene un nombre precioso, como me parece que lo es también el navajo, que aquí se hace lavajo. Entiendo que lavajo, que yo escribiría con V, es una variante antigua que existe en catalán, en el área catalano-valenciana, laváis con L a partir de una forma de latín vulgar. Son cosas que un gran maestro mío y de otros, como fue el barcelonés, de arriba y abajo, sino como variante NL, son como longanizas o longanizas, son disimulaciones muy fáciles tanto en la actualidad como en lo antiguo. Sea como sea, el navajo o el lavajo van de la mano de las Navas, las de Tolosa, el pueblo de Navajas a 4 pasos, o el del Navalmoral de la Mata, en plena tierra extremeña. Aún dentro de este punto 9, que se dilata un poco y que creo recordar, he estado titulando el territorio y sus nombres, me llego. No, creo que no tiene que ver con este punto, pero lo tenía que meter en una parte y se me ha quedado sin sueldo, porque es un dato muy importante. El libro empieza en un par de páginas que no leeré, refiriéndose al momento en que don Gonzalo Moliner, lo llamo don porque me gusta llamar con a la gente, como a don Paco, a don Miguel, y es significativo que después quiera hacer coincidir, 60 años después, yo solo había titulado en un punto que ha decaído, ha desaparecido, que 60 años no son nada, en evidente remedo de un viejo tan decía que 20 años son nada, que 60 años no son nada. Se puede, de la mano de sus padres, a buscar, bueno, pues un fundamento, unos estudios. El 4 de octubre de 1954, como señala en la página 5 y en la página 7, escribe que culmina este libro en su parte textual el 4 de octubre de 2014, exactamente 60 años después. Solo que le llevó un año después componer las fotos y meterlas y conseguir el milagro de que se insertara en este libro que apareció un año después. Pero es fantástico, alguien que tiene ese cuidado mágico en encontrar esas coincidencias astrales. 4 de octubre del 54, 4 de octubre del 14, no es algo inconveniente. En mi tierra digo soy francés, pero no es francés. Está en el límite de Fuente de la Reina con el término de San Agustín, cerca del Mas de Caballero, donde el otro día tuvisteis la manera de acompañarme, porque tuve un antojo y para eso estamos amigos, para cumplir los antojos de uno. Yo quería ir a la Fuente Piedra, lo sabe Ernesto, hace 2 años, que daba la matraca. Ahora le diré a mi mujer que ha ido a la Fuente Piedra, menos mal. Mi mujer no está aquí porque, bueno, pues no había la casa. Transfronterizas donde una excusa, que es la vocación a una virgen, la Virgen de Pradas, en el día de 22 de mayo o ahora fin de semana más próximo, sirve para que se reúnan gentes no solo de San Agustín, sino de la Puebla, de la Villanueva, de la Reina, que una vocación mariana sirva de pretexto o excusa para que la gente se encuentre a uno y otro lado de una frontera, de hecho invisible, como es la que separa, más bien diría, une nuestro mundo valenciano con el aragonés más próximo. Eso mismo sucede en la Balma de Sorita. La Balma es en catalano-valenciano, es una cueva donde podría ser más o menos una cueva semejante, aunque más grande, al mencionado Chorrador de la Umbría.
Mijares Castellón, curioso, del Alto Mijares, no del Alto Palancia, dice el título, porque orográficamente esto es Alto Mijares y no Alto Palancia, publicado en la revista Alacet de Huesca, y que yo he tenido la oportunidad de leer antes de verlo aquí en el museo que tenéis y que os alabo. Aquí abajo, justo debajo del ayuntamiento, me da para pensar en mil cosas, pero son tantas que yo las guardo para la próxima conferencia. Yo creo que lo que sí haré es tomar esta nota que responde, porque, cosa que digo, si no lo digo, si no se lo pongo en WhatsApp, no me acordaré. Entonces él me ha pasado, te lo agradezco por la nota, recordar a José Enrique hablar de mosto y mostillo. Es que Lorín de Morte quiere hacer mostillo, entonces necesita alguien que le pase mosto. No costo, no, mosto. Y claro, eso me ha sugerido a mí que el mostillo es una... O sea, el mostillo, lo saben ustedes mejor que yo, es un dulce muy especial y riquísimo que mi madre hacía y que ya hace muchos años que yo no he probado. Pero a veces los diminutivos se engañan, porque un chiquillo es un chico pequeño, un pajarillo es un pájaro pequeño, pero un mostillo no es un mosto pequeño, es otra cosa. Es otra cosa. Y esa otra cosa, en todo caso, se nutre materialmente a partir del mosto. Sobre lo que es el mostillo y cómo se hace el mostillo, bueno, dejaré a los que entienden que hablen de ello. Gracias por recordármelo. El vocabulario que se ha recogido aquí, que en parte comulga con elementos de lo que se ha recogido para la obra de la reina, que no es tan distinta de la obra de la Puebla de Reynoso, dan para otra conferencia. Es decir, que yo, si buscáis para el año que viene, yo aquí no sin ningún problema. El futuro, 12, para el minuto restante. El futuro me lleva concretamente a la página 148, que es la última firmada en Fuente la Reina, 31 de mayo de 2015. Son 3 líneas y media y son realmente una declaración de intenciones de alguien que ha plasmado su propio pasado, no solo 60 años, sino mucho antes, sus gentes, las fotos que lo testimonian, sus antecesores, abuelos, padres, tíos. Pienso muy especialmente en Laureano, que mi padre conoció, sin olvidar a mujer e hijos en una nota final entrañable. Pero deja, parece como un poco una justificación a estos 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos han de ser 3, ni 2, ni 4, ni 5, ni 1000, 3. Así lo dicta el uso académico. Esos puntos suspensivos me parece encontrarlos en este final, que será también el mío. Y leo. Esto sí que es una lección etimológica, una lectura en directo, en vivo, para todos ustedes con mi agradecimiento. Habla por mi boca don Gonzalo Moliner, tamborero. Y cierro definitivamente este libro a la espera de un futuro mejor para el pueblo, a pesar de que la realidad no nos permite ser demasiado optimistas. Pero todos juntos aún quizás podamos levantarlo de su postración actual. Brindo por ese futuro mejor.